Pedro Sánchez, lo tuyo es digno de un espectáculo tragicómico. Gobernar no parece estar en tu lista de prioridades, lo tuyo es protagonizar una gira constante de abucheos y silbidos. Eres como el telonero de un concierto de un grupo pasado de moda que nadie quiere escuchar. Te has convertido en el político más abucheado de España, y no es ningún honor. Es como un gigantesco letrero de neón que anuncia, el pueblo ya no te aguanta. Pedro, no puedes seguir mirando para otro lado como si esto fueran simples anécdotas sin importancia. Si cada vez que asomas la cabeza en un acto público te reciben con gritos de dimisión, igual es que algo estás haciendo horriblemente mal. La ironía de todo esto es que, en lugar de tomarte un minuto para reflexionar sobre el porqué de tanta animadversión, prefieres escudarte en excusas de manual. Hablas de conspiraciones, de bulos, de enemigos imaginarios, pero nunca, ni por un segundo, te planteas que el problema pueda estar en tus propias decisiones. Es que, Pedro, si tu gestión fuera una película, sería de esas que la crítica destroza y nadie quiere volver a ver. Y claro, cada abucheo es como un voto de censura espontáneo, pero tú sigues sin escucharlo. Es como si vivieras en una burbuja insonorizada, rodeado de asesores que te aseguran que todo va bien mientras el barco se hunde. Porque si algo está claro, Pedro, es que el país no abuchea porque sí. Esto no es una moda pasajera ni un capricho del pueblo. Es un mensaje alto y claro, estamos hartos. El problema es que no se trata solo de los abucheos. Es todo lo que representan. Representan a una clase media que no puede más, a unos jóvenes que no ven futuro, a unos autónomos que están ahogados por impuestos. Representan la frustración de un país que siente que no se le escucha, que sus problemas no importan y que, en cambio, se le bombardea con promesas vacías y eventos irrelevantes. Y tú, Pedro, sigues como si nada, como si los gritos de dimisión fueran una especie de ruido blanco al que ya te has acostumbrado. Pedro, lo preocupante no es solo que el pueblo esté harto. Lo preocupante es que cada día que pasa, esa frustración crece. Y lo más grave es que, en lugar de apagar el incendio, pareces empeñado en echarle más gasolina. La gente no te abuchea por deporte. Te abuchea porque siente que no hay alternativa, porque cada día que sales a hablar, no ofreces soluciones, solo más excusas. Y mientras sigas ignorando esto, Pedro, no te quepa duda de que los abucheos seguirán aumentando. Hablemos del evento del miércoles, por ejemplo. Un acto conmemorativo de los 50 años de la muerte de Franco. Pedro, ¿en serio? ¿Quién demonios te asesora? ¿Tu cuñado después de 3 cervezas? Estamos en 2025. El pueblo español tiene preocupaciones mucho más urgentes que andar revisando la memoria histórica. Aquí la gente está más preocupada por la memoria de su cuenta bancaria, esa que no llega ni a fin de mes, que por un dictador muerto hace medio siglo. Si crees que con esto vas a distraer al personal, estás más perdido que un turista buscando la Sagrada Familia en Sevilla. Hablemos claro, Pedro, lo de conmemorar a Franco no es una política, es un cebo para titulares y una estrategia barata para desviar la atención. La gente no está hablando de Franco en las calles. Está hablando de cómo pagar la electricidad que está al precio de una joya, de cómo llenar la nevera o de si este mes podrán pagar la hipoteca sin tener que pedirle dinero a sus padres. ¿Memoria histórica? Lo único histórico aquí es la paciencia de la gente, que está llegando a su límite. Y claro, como no podía ser de otra manera, los abucheos no se hicieron esperar. Porque lo de la gente gritando dimisión y traidor ya es el pan de cada día en tus apariciones públicas. Pedro, alma de cántaro, esto no es casualidad. Si cada vez que sales a la calle te llevas una pitada monumental, igual el problema no es Elon Musk, ni la ultraderecha, ni los bulos de Twitter. Igual el problema eres tú. Pero no, tú sigues con tu disco rayado de siempre, que si la ultraderecha, que si los bulos, que si Franco, que si Musk es el nuevo villano de Marvel. Pedro, ¿te escuchas cuando hablas? Tu discurso es un cóctel de excusas y victimismo. Que si la ultraderecha, que si Elon Musk, que si los bulos. Pero, Pedro, la gente está viviendo una realidad mucho más dura que tus cuentos de villanos imaginarios. ¿De verdad, crees que la gente que no puede pagar la luz, que tiene que elegir entre llenar la nevera o pagar el alquiler, está preocupada por lo que hace Elon Musk? Lo único que le importa a la gente es que, como presidente, eres un desastre monumental que no ha solucionado absolutamente nada. Y ojo, lo de culpar a Musk es para mear y no echar gota.
Pedro, ¿qué será lo próximo? ¿Culpar a Mickey Mouse del precio del diésel? ¿Decir que la inflación es culpa de Darth Vader? Lo que tienes que entender es que el pueblo no necesita cuentos ni villanos inventados, necesitamos soluciones reales. Y tú, en lugar de darlas, te dedicas a organizar eventos absurdos y a echarle la culpa a los demás. Hablemos también del circo mediático que montas cada vez que aparece un problema. Cada vez que los ciudadanos exigen soluciones, te presentas con discursos vacíos, llenos de palabras bonitas pero sin contenido. Hablas de consolidar la democracia como si estuviéramos en 1978 y no en un país donde la gente lucha para llegar a fin de mes. ¿De qué democracia hablas cuando miles de familias están al borde del colapso económico? Volvamos al evento en cuestión. ¿De verdad crees que conmemorar a Franco va a solucionar algo? Esto no es memoria histórica, esto es un circo montado para distraer a la gente de lo que realmente importa. Pedro, deja de hablar de Franco y empieza a hablar de los problemas reales del pueblo. Porque aquí fuera no estamos pensando en 1975, estamos pensando en cómo sobrevivir al 2025 con una economía que está más rota que un zapato de segunda mano. Pedro, ¿no te das cuenta de que este tipo de gestos son solo una cortina de humo? El pueblo no necesita que le recuerdes un pasado que ya no puede cambiar. Necesita políticas que alivien su presente y construyan un futuro. Pero claro, eso exige liderazgo y capacidad de gestión, algo que brilla por su ausencia en tu mandato. Conmemorar a Franco no va a llenar los frigoríficos vacíos, ni va a apagar las velas que muchas familias tienen que encender porque no pueden permitirse encender la luz. Y mientras tú sigues distraído organizando eventos irrelevantes, los problemas reales siguen acumulándose. Los servicios públicos están al borde del colapso, la inflación sigue disparada y los autónomos están al límite. Mientras tanto, los ciudadanos solo reciben largas, promesas huecas y, para colmo, discursos sobre un dictador muerto hace 50 años. Es que ni a propósito podría salir peor. Por otro lado, deberías preguntarte por qué un tema como Franco sigue siendo tu tabla de salvación. ¿Es que no tienes nada más que ofrecer? El país necesita soluciones, no un constante viaje al pasado. La gente no quiere debates históricos, quiere un salario digno, una vivienda asequible y la tranquilidad de poder pagar sus facturas sin tener que sacrificar su salud mental. Pero tú, Pedro, sigues atrapado en una narrativa que no interesa a nadie fuera de tu burbuja política. Por otro lado, deberías preguntarte por qué un tema como Franco sigue siendo tu tabla de salvación. ¿Es que no tienes nada más que ofrecer? El país necesita soluciones, no un constante viaje al pasado. La gente no quiere debates históricos, quiere un salario digno, una vivienda asequible y la tranquilidad de poder pagar sus facturas sin tener que sacrificar su salud mental. Pero tú, Pedro, sigues atrapado en una narrativa que no interesa a nadie fuera de tu burbuja política. Lo peor de todo es que este tipo de maniobras no solo son inútiles, sino también insultantes. Insultan la inteligencia de un pueblo que está mucho más preocupado por llegar a fin de mes que por la memoria de un dictador. Es un insulto también para quienes esperan de su gobierno algo más que teatros y distracciones. Si de verdad te importara el pueblo, Pedro, estarías centrado en aliviar su carga, no en distraerlo con cuentos del pasado. Finalmente, Pedro, reflexiona, ¿crees que esto te va a salvar? Porque si algo está claro, es que la gente no se va a tragar esta estrategia. Los abucheos seguirán y serán cada vez más fuertes, porque representan la voz de un país que está cansado de la inacción, de la incompetencia y de los intentos burdos de desviar la atención. Franco está muerto, Pedro, pero los problemas de España están muy vivos y necesitan soluciones ya. ¿Qué hay de la situación de los autónomos? Trabajan jornadas interminables, pagan impuestos desorbitados y reciben migajas a cambio. Mientras tanto, tú sigues disfrutando de privilegios que el resto de los ciudadanos ni siquiera pueden imaginar. Pedro, si un autónomo trabaja 14 horas al día para sacar adelante su negocio, lo último que quiere escuchar es que sus impuestos están financiando eventos irrelevantes o campañas que no resuelven absolutamente nada. Y los abucheos, no son nuevos, claro que no. Te pasó en la Pascua Militar, te pasa en cualquier acto público y te pasará en el próximo Mercadona si te atreves a entrar. Pedro, tu popularidad está más baja que los ahorros de la clase media. Eres como el vecino pesado que siempre se apunta a la barbacoa pero nunca trae nada.
Y lo peor es que, en lugar de reflexionar sobre por qué la gente está tan cabreada contigo, sigues echándole la culpa a la derecha, a los bulos o a la polarización. Pedro, la gente está enfadada porque no puede más, y no son bulos, es la realidad. Mientras tú organizas estos teatros políticos, el pueblo sigue pringando. Los precios siguen subiendo, los impuestos nos están dejando en la miseria y los servicios públicos están más colapsados que la M30 un lunes por la mañana. Pero tú sigues viviendo en tu burbuja de privilegios, paseándote en el Falcón, dando discursos vacíos y prometiendo cosas que nunca cumples. El problema no es que te abucheen, Pedro. El problema es que ya nadie te cree. El gobierno socialista bajo tu mando ha llevado a España al límite de la paciencia colectiva. Prometiste progreso, justicia social y democracia. Pero lo único que has entregado son más impuestos, más inflación y un país dividido y agotado. Y mientras tanto, tú sigues actuando como si fueras la víctima de una conspiración mundial. Pedro, el pueblo no conspira contra ti, el pueblo está harto de ti. Y los abucheos no son ruido, son un grito desesperado de un país que ya no puede más. Así que, Pedro, haznos un favor. Escucha al pueblo. No aplaques las críticas con discursos vacíos ni trates de tapar tus errores con eventos irrelevantes. El pueblo no quiere más memoria histórica, quiere un presente digno y un futuro prometedor. Y mientras sigas ignorando esto, los abucheos no van a desaparecer. Van a multiplicarse. Porque lo de Pedro Sánchez no es un despropósito político, es un fenómeno de resistencia del pueblo. Lo que está claro es que los abucheos y silbidos no son ruidos sin sentido, son el lenguaje universal del hartazgo de un pueblo que está hasta los huevos de tus promesas vacías y tus discursos de postureo. Pedro, si la gente grita dimisión cada vez que apareces en público, es porque no pueden más con tu cara de aquí no pasa nada. Pero claro, tú sigues en tu nube, convencido de que esto es culpa de la polarización y los bulos. Pedro, no hay bulo que supere la realidad de una clase media ahogada, de una juventud que no puede emanciparse, de unos autónomos que quieren 14 horas al día para que tú te pasees en el Falcón. La polarización no te la han inventado, te la has ganado a pulso. Pero, Pedro, ¿qué hay de los autónomos que han tenido que cerrar sus negocios porque no pueden soportar la carga fiscal? Cada cierre es una historia de sacrificio, de sueños rotos y de familias que se quedan sin ingresos. Mientras tanto, tú sigues paseándote con tus discursos vacíos, prometiendo una recuperación económica que nunca llega. El problema es que las promesas no pagan las facturas. Hablemos también de los jóvenes, esos que no pueden emanciparse porque los alquileres son prohibitivos y los sueldos, ridículos. Esos que, a pesar de tener formación y ganas de trabajar, se ven atrapados en un mercado laboral precario. Mientras tanto, tus políticas parecen destinadas a consolidar un futuro de incertidumbre. La frustración no para de crecer, y la paciencia de estos jóvenes tiene un límite. Y no olvidemos a los pensionistas, que después de toda una vida de trabajo, ahora tienen que elegir entre pagar la luz o comprar medicamentos. Las subidas de las pensiones no sirven de nada si los precios se disparan al mismo ritmo. Pero claro, eso a ti no te preocupa. Total, los pensionistas no se manifiestan en redes sociales, ¿o sí? Los servicios públicos, Pedro, son otro ejemplo de tu gestión desastrosa. Los hospitales colapsados, las listas de espera interminables y los colegios públicos luchando por mantenerse a flote con presupuestos miserables. Pero eso sí, seguimos gastando millones en eventos que no benefician a nadie, excepto a tu propio ego y a tus asesores. La realidad es que tu gobierno no solo ha fallado, ha decepcionado a un país entero. Y la gente no está ciega. Los abucheos no son ruido, son el eco de una nación que ya no cree en ti. Es el reflejo de una sociedad que está cansada de vivir con miedo al día siguiente, mientras sus líderes parecen vivir en una realidad paralela. Pedro, los abucheos no van a parar. Si algo ha demostrado este país, es que sabe resistir, incluso cuando sus gobernantes no están a la altura. Y mientras sigas culpando a Elon Musk o a Franco de tus problemas, seguirás acumulando abucheos como si fueran cromos. Lo de este gobierno es un insulto al sentido común. En lugar de centrarse en los problemas reales de la gente, se dedican a organizar actos irrelevantes. Como si conmemorar a Franco fuera a llenar la nevera de alguien. Pedro, te lo explico fácil, la gente no quiere memoria histórica, quiere memoria económica. Porque lo único que hay en sus cuentas son números en rojo.
Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Así estarás siempre al día con los análisis más relevantes sobre temas que realmente afectan a nuestras vidas. Pero claro, tú no lo entiendes. Llevas años viviendo del cuento, desconectado de la realidad y rodeado de asesores que te dicen lo que quieres oír. Y ojo, que esto no va solo de Pedro. Este gobierno socialista, en su conjunto, es un desastre monumental. Cada ministerio parece una franquicia de incompetencia donde lo único que se produce en masa son excusas y justificaciones. Mientras tanto, nosotros seguimos pagando la fiesta, aguantando subidas de impuestos, recortes en servicios públicos y un coste de vida que sube más rápido que tu ego en tus discursos. Pedro, si la política fuera un deporte, ya te habrían sacado la tarjeta roja. Pero lo más triste de todo esto no es tu incompetencia, Pedro. Lo más triste es que, mientras tú juegas al estadista de cartón, el pueblo está sufriendo las consecuencias. Porque los problemas reales no están en los eventos que organizas ni en los discursos que das. Los problemas reales están en los hogares donde no se llega a fin de mes, en las empresas que no pueden sobrevivir con los impuestos actuales y en los jóvenes que no tienen futuro porque ni siquiera pueden permitirse alquilar un piso. Eso es lo que está pasando, y tú no haces nada para solucionarlo. Y ojo, que los abucheos no son la única señal de que estás fallando. La gente no solo grita dimisión porque está cabreada, lo hace porque ya no confía en ti. Pedro, la confianza es algo que se gana, y tú la has perdido a pulso. Has mentido, has manipulado y has usado el gobierno como si fuera tu chiringuito personal. Y ahora que el pueblo está reaccionando, en lugar de escuchar, te haces el ofendido y culpas a todo el mundo menos a ti mismo. Pero aquí fuera no nos callamos. Porque si algo tenemos claro es que no podemos dejar que este circo siga adelante sin consecuencias. Pedro, puedes ignorar los abucheos todo lo que quieras, pero no puedes ignorar el hecho de que cada vez más gente está harta de ti y de tu gobierno. Esto no es una moda pasajera, es un movimiento de resistencia que no va a parar hasta que haya un cambio real. Y aquí está la gran pregunta, Pedro, ¿qué has hecho para merecer la confianza del pueblo? Porque parece que cada decisión que tomas solo refuerza la idea de que estás completamente desconectado de la realidad. Los españoles no te piden milagros, te piden soluciones reales y sentido común, algo que parece ser un lujo en tu gobierno. Mientras tanto, sigues perdiendo credibilidad incluso entre los tuyos. Dentro de tu propio partido hay voces que empiezan a cuestionarte, aunque lo hagan con la boca pequeña para no comprometer su propia posición. Pedro, si ni siquiera los que están a tu lado confían en ti, ¿cómo esperas que el resto del país lo haga? El descontento social no es solo un ruido de fondo, es un clamor que crece cada día. Y no es porque la gente sea ingobernable o porque esté manipulada por conspiraciones de ultraderecha. Es porque este gobierno ha fracasado rotundamente en ofrecer algo tan básico como estabilidad y esperanza. Y la paciencia del pueblo, Pedro, no es infinita. Hablemos también del coste político de tu falta de gestión. Cada abucheo, cada manifestación, cada encuesta que refleja tu impopularidad, es un recordatorio de que tu tiempo se está acabando. Porque aunque creas que puedes seguir esquivando las críticas con discursos vacíos, el pueblo no se olvida. Y si algo queda claro, es que los españoles saben exigir cuentas cuando llega el momento. Pedro, no se trata de ideologías ni de banderas. Se trata de un gobierno que está completamente desconectado de las necesidades de su pueblo. Se trata de un liderazgo que ha fallado en su misión básica, mejorar la vida de los ciudadanos. Y mientras sigas enfocándote en culpar a otros en lugar de asumir tus propios errores, el abismo entre tú y el país seguirá creciendo. Y aquí termina este vídeo, porque ya no queda mucho más que decir, aunque seguramente queden muchas más cosas por abuchear. Si te ha gustado este repaso al circo político que nos toca vivir, no olvides suscribirte al canal. Dale al like, comparte este vídeo y comenta qué opinas, porque aquí no nos callamos y seguimos denunciando lo que otros prefieren ignorar. Recuerda, este es tu espacio, porque la voz del pueblo nunca debería apagarse. Nos vemos en el próximo vídeo.